Hola bella comunidad astral, ¿cómo están? Hoy vengo con información acerca del tránsito de Neptuno en Aries. Neptuno ingresó en Aries el 30 de marzo del 2025 de este año y se va a quedar allí hasta el 2039. Eso es un montón de tiempo. Los planetas que tienen un tránsito más lento son planetas transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón, y generan movimientos a nivel colectivo. Esto va a mover mucho el inconsciente colectivo. La última vez que Neptuno estuvo allí fue entre 1862 y 1875, por lo cual nosotros no estábamos vivos, no tenemos referencia desde nuestras vivencias y nuestras experiencias de ese tránsito. Podemos buscar algunos registros históricos y probablemente empecemos a encontrar ciertas resonancias con lo que estamos viviendo ahora o lo que vamos a empezar a vivir, pero obviamente no va a ser lo mismo porque recuerden que todo el cielo está en constante movimiento y en esta danza del cielo, en el momento en el que Neptuno está en Aries, otros planetas están por otros lados acompañando ese tránsito. En el momento en que estuvo anteriormente Neptuno en Aries, el cielo no estaba de la misma manera, entonces nunca vuelve a ser lo mismo. Puede que muchos astrólogos empecemos a hablar de este tránsito de Neptuno en Aries, pero en líneas generales no tenemos realmente palabras para poder definirlo, ni encasillarlo, ni etiquetarlo dentro de un marco específico, porque cuando estamos hablando de Neptuno estamos hablando justamente de lo indefinible, de lo que no se entiende desde la razón y de la lógica. Anteriormente Neptuno estuvo en Piscis, estuvo en su tránsito por Piscis. Piscis es el último signo del zodíaco, tiene que ver con el inconsciente colectivo, tiene que ver con el amor universal, con el mundo de los sueños, de lo etéreo, de lo que está más allá de la forma, y hubo un auge en cuanto al tema de la espiritualidad. ¿Qué es lo que sucede con esto? Empezamos a hablar de pronto del espíritu, empezamos a tener un montón de prácticas que nos hicieron recordar que somos seres espirituales. Y acá va paréntesis, y es que entendamos que las personas espirituales no son solo las personas que tienen prácticas específicas como el yoga, como recitar mantras, como irse a hacer un retiro de vipassana, como irse a internar al monte con un monje, hacer medicinas ancestrales. Todo eso son caminos facilitadores que nos acercan a nuestra esencia, que nos recuerda quiénes somos probablemente. Pero no significa que las personas espirituales son las personas que hagan eso, las personas que estamos comulgando con lenguajes como por ejemplo la astrología, o que hacemos terapias holísticas. No tiene que ver con eso. Todas las personas somos espirituales, incluso el que trabaja en un restaurante y es mesero, el cajero, el mecánico y al que le vas a comprar la verdura. Todas las personas somos espíritu. El tema es que algunos vivimos desde la conciencia de que somos espíritu y otras personas no. En todo este tiempo de Neptuno en Piscis se puso de manifiesto todo este mundo espiritual. Ahora, es como si en este momento Neptuno va a pasar por un reinicio, porque empieza su tránsito por Aries y Aries es el primer signo del zodíaco. Entonces va a empezar una nueva vuelta. Recuerden que cuando hablamos de planeta estamos hablando de la función planetaria, estamos hablando del verbo, de qué es lo que hace ese planeta, y cuando hablamos de signo estamos hablando de la energía, de el cómo se desenvuelve ese planeta allí. Neptuno no está cómodo en Aries, porque es el planeta que tiene que ver con el todo, con la totalidad, con entender que todos estamos interconectados y somos parte de lo mismo, que venimos de la misma fuente. Es un planeta que tiene que ver con la empatía, porque no hay nada que me separe del otro, no hay frontera. Es como si se me desdibujara la piel, entonces no me puedo separar del otro y al no poder separarme del otro, entro en un estado de simbiosis, un estado de empatía porque puedo sentir lo que siente el otro. Es un estado de completa vulnerabilidad también, porque entonces nos sacamos las máscaras, nos sacamos las formas que nos recubren para protegernos de un montón de miedos y nos exponemos a la vulnerabilidad. Y tiene que ver entonces con esto, ¿no? Con esta sensación de integración con todo lo que existe. Cuando estamos hablando de Aries, y estamos hablando acá del signo, del cómo, estamos hablando de una energía individual, estamos hablando de la energía del yo, es la primer energía que emerge en el zodíaco, una energía de fuego potente, de un fuego irracional, y podemos decir también egoísta. Hay un yo que sale al mundo, que se presenta al mundo y que no contempla el resto porque todavía es
un fuego inmaduro, no tiene un proceso de desarrollo. Y es una energía, como les decía, potente, es una energía que está representada por el arquetipo del guerrero. Un Neptuno que quiere la paz universal con un guerrero, probablemente no se encuentren muy bien en un principio. En cuanto a los tránsitos, sobre todo de los planetas transpersonales, muchas veces nos sucede que al principio esta energía nos viene más desde un lado más inconsciente, es decir, por destino, hasta que vamos comprendiendo por dónde viene la cosa, y ahí es donde vamos a empezar a integrar lo que realmente nos propone esta energía. La idea que tengamos estas herramientas es justamente para poder ver cómo yo vivo esa energía, cómo yo me conecto con esa energía neptuniana, cómo yo me conecto con esa energía ariana, y poder hacer este jueguito de integrar las dos cosas para ver qué es lo que me trae ese tránsito en general. Claramente esto va a tener una resonancia a nivel colectivo, pero también va a tener un impacto en tu vida personal, porque Neptuno te va a pasar por Aries, y Aries vos lo tenés en un determinado ámbito de tu vida donde va a estar pasando este proceso de disolución, este proceso de vulnerabilización. Lo que yo siento es que va a ser un tránsito que de alguna manera nos va a volver más auténticos, más humanos y más reales. Pero va a tener que ver mucho, mucho con el yo, con entender que si antes poníamos esta espiritualidad en algo que era mucho más abstracto, mucho más sutil, mucho más etéreo, que estábamos rezándole a algún dios, en este momento vamos a hacer como una especie de embudo para bajar esa espiritualidad al yo soy. Piensen que en el tránsito de Neptuno en Piscis estuvo de auge toda esta espiritualidad y le rezamos al universo, ¿no? Empezamos a tener un montón de sueños, de ideales, las personas empezaron a conectarse mucho más con los sueños del alma, a hablar del lenguaje del alma, a reconocer que tenemos un alma, pero aún así puede que todo haya quedado muy abstracto, como en el éter. Esta va a ser la oportunidad de poder bajar esos ideales a una acción concreta. Entonces empieza a ser una espiritualidad activa, entendiendo que lo sagrado también se mueve, porque Aries es energía de acción. Y si yo no acciono, si yo me quedo quieto esperando, la vida me pasa y me voy a quedar envuelto en un rol de víctima, que es lo que puede haber sucedido mucho con el tránsito de Neptuno en Piscis, y en general cuando hay mucha carga pisciana, las personas pueden entrar en una especie de espejismo, de ideal, de entrar en contacto con sus sueños, pero de no entender cómo encarnar esos sueños en la tierra. Y la idea aquí es que entendamos espíritu como autenticidad y autoexpresión. Comprender que mientras más estoy en contacto con mi esencia personal, que soy auténtico, auténtica, y que me puedo expresar desde el yo, más en coherencia voy a estar con mi espíritu. Entonces empieza a haber una propuesta para poder hacernos cargo de quienes somos, hacernos cargo de la vida que estamos creando, dejar de relegar esa responsabilidad a una entidad externa y empezar a tomar responsabilidad y acción por aquello que nosotros queremos manifestar, por aquello que envisionamos y queremos manifestar en nuestra vida. Entendiendo que todo acto que yo hago claramente va a tener un impacto en el colectivo. Si yo tomo eso como premisa, después entiendo que mi acción personal es mucho más importante que lo que yo me imagino. Y que la única manera de realmente manifestar mis sueños es alinear esa acción con esa visión. Porque si no, me quedo solamente en este plano. Y la idea es que podamos cada vez más bajar ese espíritu a la tierra. Aries es un signo cardinal. Los signos de modalidad cardinal lo que nos traen justamente son esos saltos de inicio, ¿no? Piensen que cuando fue el equinoccio, el sol entró en Aries, empezó el año astrológico, nos trae todo el tiempo una sensación de inicio, y con ese inicio entonces hay una nueva propuesta.
Entonces, como les decía antes, este Neptuno va a estar iniciando una nueva manera de desenvolverse, está iniciando una nueva vuelta en todo el zodíaco. Y la particularidad que tiene la energía ariana es que es una energía completamente potente y una energía completamente deseante. Entonces, a partir de ese deseo que yo tenga individual, que realmente nazca desde mis entrañas, es que yo me voy a poner en marcha para poder llegar a aquello que estoy visualizando, a aquello que sueño, a aquello que estoy envisionando para mi vida. Se me viene un poco la imagen como si yo estuviera en una ventana observando las posibilidades que hay en el mundo desde esa ventana y que veo que están esas posibilidades, veo que existen, que son probables, pero todavía no accedo completamente a ellas porque simplemente las estoy mirando desde ahí, estoy del otro lado del vidrio. Ahora hay una oportunidad para llevarnos a la acción, para poder abrir la puerta y poder salir a buscar esas posibilidades. Ahí es donde les hablaba de esta espiritualidad activa, ya no me quedo esperando. No es que solo necesito creer para crear, si bien la manifestación tiene como base la creencia, cuando nosotros creemos en que algo es posible es que nos llevamos a hacerlo, pero entonces si no me llevo a hacerlo me voy a quedar solamente en la creencia de que eso es posible y voy a empezar a verlo manifestado en el mundo como posibilidad, pero no lo voy a poder atraer a mi vida personal. Y la idea es que cada vez podamos vivir más en consonancia con nuestro espíritu y entender que las maravillosidades de la vida, de todo este mundo sutil, etéreo, hermoso, de este cuento de hadas que yo envisiono en mi cabeza, lo puedo traer a la tierra y puedo manifestarlo siempre y cuando yo me haga cargo de mi vida personal y tome acción concreta por quién yo soy. Y ahí es donde está también esta cuestión de desde dónde hago lo que hago. Porque si yo lo hago desde el ego, si yo lo hago desde un lado de reacción, entonces voy a encontrarme una y otra vez con los mismos bloqueos, voy a volver a estar en loop constante porque no estoy trascendiendo aquello que la vida me está enseñando para que yo pueda evolucionar. Y no evolucionar como algo que asciende, sino como algo que se trasciende a sí mismo y que siempre es una vuelta en espiral. Si yo actúo desde la reacción, en realidad desde donde estoy actuando es desde memorias pasadas, porque cuando actuamos desde la reacción, actuamos desde aquello que nosotros tenemos referencia como algo que ya vivimos y desde ahí es que nos ponemos en marcha. Cuando yo actúo desde la conciencia es que puedo acceder a nuevos niveles de manifestación. Y para que eso suceda, tiene que haber cierta disolución del ego. Neptuno disuelve. La energía ariana nos habla del ego, de la identidad personal, del yo soy, de cómo me presento al mundo. Puede que con este tránsito nos llevemos a la disolución completa de con quien yo me identificaba. Porque aquello con lo que yo me identificaba tal vez ya quedó obsoleto, tal vez es una versión vieja, es un avatar viejo y ya no me sirve. No está en coherencia, en concordancia con mi espíritu. Para poder conectarme con mi ser más espiritual, necesito renacer en un nuevo yo, en una nueva identidad, y para que esa nueva identidad se genere, primero se tiene que disolver el ego. Cuando yo me sigo manejando desde un deseo irracional y caprichoso, me quedo en ese ego que es controlador, que está en el modo víctima, como les hablaba antes, donde las cosas simplemente le suceden, y me quedo atrapado en ese autoconcepto que tenía acerca de mí mismo, de mí misma, y no lo puedo soltar, porque lo que más nos cuesta a los seres humanos justamente es romper nuestra identidad, desidentificarnos en aquellos lugares en donde nosotros habíamos anclado nuestra identidad. Nuestra psique necesita hacer identidad para sentirse segura, porque siente que en aquellos lugares en donde logra anclarse y donde dice, esto me identifica, acá pertenezco, es donde yo voy a estar seguro, segura, y ahí no voy a tener peligro. Neptuno en Aries se trata de hacer las cosas con miedo, pero hacerlas igual, de arriesgarme, de llevarme a hacer lo que realmente quiero ser, sin pensar. Porque en cuanto pongo análisis y pensamiento, esto deja de ser energía ariana. Lo ariano es deseante y va por aquello que quiere, va a conquistar aquello que desea y que siente completamente necesario para su supervivencia. No hay manera de dudar. En lo ariano no hay dudas. La duda es tomadora de energía. La duda
nos aleja de nuestro espíritu. Recuerden que Neptuno funciona muchas veces como una especie de velo, como si tuviéramos una capa que todavía no nos deja percibir bien las cosas como realmente son. Hay algo que está difuso, que no está completamente nítido. Entonces puede que sea un tiempo donde no sepamos todavía quiénes somos. Justamente acá la propuesta no es que entendamos, sino que hagamos, aún sin entender lo nuevo que yo puedo ser, la nueva identidad que se puede generar de esto que yo soy ahora, que tal vez todavía no tiene forma, que tal vez todavía no tiene nombre, pero que justamente como viene del alma, es que es genuino. Cuando yo me conecto con mi ser más auténtico y genuino, simplemente soy y no tengo que dar explicaciones ni a los demás, ni a mí misma, ni a mí mismo. Entonces, creo que es un momento para dejarnos atravesar por estas nubes que me traen tal vez una confusión acerca de esta identidad que aún no está muy madura, pero en todo este proceso de conectarnos con nuestro yo más individual, de conectarnos con nuestra valentía, de arriesgarnos a ser simplemente quienes queremos ser, nos vamos a desnudar cada vez más, nos vamos a mostrar cada vez más vulnerables y nos vamos a mostrar como humanos más reales. Ya no tanto como aquello a lo que aspiro a ser, sino aquello que ya soy. O sea, dejo de poner el valor en ese ideal que está allá para poder empezar a ser yo ese ideal que antes veía. Tengan en cuenta también que la energía de Aries es la energía del liderazgo. Entonces, puede que haya en todo este tiempo un cambio en cuanto a los líderes que se nos presentan en la vida y a nivel colectivo, y que estos líderes sean líderes más empáticos, que sean líderes más pacíficos, que también nos inspiren, ¿no? Y desde la inspiración es que yo me puedo contagiar y tomar acción para poder yo manifestar lo mismo. Es lo que les decía, yo no voy a hacer algo hasta que no entienda que ese algo es posible. Y cuando alguien me muestra que eso es posible, es decir, me inspira, es que yo me puedo llevar a eso. Ahora, la idea acá está en que no esperemos a que venga ni Buda, ni Cristo, ni el gurú para mostrarnos cuáles son los 50 pasos para manifestar la magia, sino que empecemos a ser nosotros los seres mágicos y los portadores de esa magia en nuestra propia vida. Desde ahí es que es encarnar esa espiritualidad en el yo, en comprender que la espiritualidad está en ser valiente, en atreverme, en hacer las cosas con miedo, pero hacerlas igual, en sacar de adentro mío mi guerrera interna y tener ese coraje que me lleva a la manifestación de mis sueños. Tal vez todo este tránsito se trate de idealizar menos y hacer más, de empezar a llevarnos a la acción concreta, de utilizar nuestro fuego interno como iniciador, como motor, que nos lleve a la conquista de aquello que tal vez antes veíamos como utopía y ahora vemos como algo completamente posible. Neptuno en Aries nos va a traer un montón de otras cosas que tal vez son más indescifrables, que tienen que ver con todo este tema del misticismo, de la magia, del mundo onírico, el lenguaje simbólico, poético, y eso va a estar cada vez más accesible, porque de vuelta eso va a bajar al yo, todo aquello que estaba en un mundo sutil y tal vez en este éter que lo vemos como algo elevado, empieza a encarnarse en el yo individual y me doy cuenta de que yo también puedo ser canal de lo sagrado, que estando en mi esencia y estando en mi unicidad, tengo algo, tengo una magia para aportarle al mundo. Entonces, desde acá la importancia de conectarnos con nuestro ser individual. Entonces está, por un lado, esta disolución del ego y por otro lado, el sabernos portadores de algo único y esencial que nos diferencia del resto y que eso es lo que te brinda a vos tu magia y que eso es lo que a vos te conecta con tu espíritu. Dejar de poner la fe en el afuera, en una religión, en una entidad, para volver la fe a vos. Entonces, creer en vos mismo, en vos misma, es el mantra de este tránsito. Nada puedo lograr
sin la creencia previa, como dije antes. Entonces, si yo no creo en mí, no puedo llevarme a ningún lado porque no me siento capaz. En cambio, cuando empiezo a desarrollar esa capacidad de llevarme a hacer las cosas aún con miedo, llámale coraje, llámale valentía, eso me va a traer nuevas experiencias que me van a hacer trascender los propios límites del yo. Y eso es lo que quiere Neptuno en Aries. Que te saques todas las fronteras, las capas que limitan a tu yo, para que te trasciendas a vos mismo. Y eso es la elevación de la conciencia, trascender tus propios límites, entrar en contacto con tu ser más auténtico. Se trata de entender que todos somos canal y que somos canal cuando nos animamos simplemente a hacer acción a aquello que vinimos a ser. Cuando entramos en contacto con el ser, con el self, yo soy, Aries, la energía de identidad más primaria, es que realmente podemos convertirnos en canal de lo divino. Entonces, toda esta energía de sacralidad, toda esta energía espiritual, divina, es capaz de encarnarse en tu yo individual. Recuerden que todo esto que digo es a través de un lenguaje simbólico, de mi interpretación de ese lenguaje simbólico. Cuando hablamos de estas energías siempre tomamos referencia a arquetipos donde podemos más o menos entender por dónde viene todo este tránsito, esta danza, pero que solo en la experiencia es que realmente podemos integrarlo. Todo lo que acabo de decir es la resonancia que puede llegar a tener este tránsito a nivel colectivo, que van a ser muchos años. Recuerden que este tránsito va a durar hasta el 2039 con una retrogradación en el medio donde se va a devolver a los últimos grados de Piscis y luego va a volver a entrar en Aries, por lo cual va a haber una revisión y vamos a volver a ese inconsciente colectivo y a ese todo y a esas memorias del alma para volver al yo. Pero cuando abrimos este mismo tránsito en la carta individual, podemos ver las cosas de una manera mucho más específica. ¿Dónde es que me está transitando Neptuno en este momento de mi vida hasta el 2039? ¿Y qué es lo que me va a estar vulnerabilizando? ¿Qué es lo que va a estar disolviendo en mi carta? Recuerden que cada casa es un ámbito de vida y cuando yo comprendo dónde está pasando ese tránsito, puedo tener justamente mucha más comprensión acerca de mis procesos personales y darle sentido a aquello que estoy atravesando. Si este video te resonó, si esta información te llegó, te invito a que lo compartas, a que comentes, a que cada vez se difunda más esta herramienta que es este lenguaje astrológico para que podamos comprendernos, para que podamos comprender el misterio de la vida, para que entendamos que todas esas estrellas que vemos como algo lejano en el cielo en realidad están adentro nuestro y que no somos más que el espejo de aquello que miramos. Gracias por escucharme. Acordate que a partir de este momento, la fe está en creer en vos mismo, en vos misma.